Bueno, ¿quién soy? Rodolfo Edelman. Me van a escuchar ahí que me dicen Rudy. Tengan cuidado si me llaman, digan Rudy con D, no con B larga, porque conferencia de Python se puede enojar a alguien. Hace 5 años estoy trabajando con Python, antes trabajaba con Ruby, eso no lo voy a contar más. Trabajé mucho tiempo en la Universidad Nacional de Córdoba, esas fotos en el clúster de la Universidad Nacional de Córdoba, hice mucho DevOps, después avancé a backend, de backend empecé a hacer el Machine Learning y actualmente estoy como Technical Manager en Mercado Libre, desarrollando productos, servicios internos de la compañía que nos sirven para poner modelos de Machine Learning en producción. Bueno, hola, yo soy Litox, Carlos de la Torre. Me dicen Litox en algunos chats y en las comunidades de Python y en la tele, pero eso todavía no sucedió nunca. Bueno, trabajo con Ruby hace muchos años, también soy Technical Manager, tengo un recorrido, soy licenciado en informática y de desarrollador, Technical Leader, he trabajado en empresas nacionales en Argentina, en pymes, pequeñas empresas. Ahora en Mercado Libre estamos, como hizo Rudy, armando la infraestructura para ejecutar Machine Learning en producción y a escala. Bueno, queremos entonces contarles un poquito de qué va a ser la charla. Primero que todo, para entender el motivo de la charla, tenemos que entender por qué creamos microservicios, cómo hacemos esto en Python normalmente y cuáles son los insights que fuimos sacando, obteniendo en estos años de desarrollo, un poco eso, y algunos casos de usos que vamos a ver. Monolito. ¿Todos saben qué es monolito? Levanten la mano. Bueno. Normalmente, bueno, para la próxima. Normalmente uno cuando empieza a construir el primer producto, no quiere hacer algo complejo, quiere empezar por algo que sea fácil de poner en producción, rápido, para validar una idea. De esta manera es que empezamos a hacer un monolito. En la arquitectura, el monolito es construcción sobre un solo material. Se hace una analogía en diseño de software que tiene que ver con un stack tecnológico. Elegimos un stack tecnológico y construimos sobre ese stack. ¿Qué quiere decir? Elegimos Python, Django, MySQL y alguna cola de mensajes. Perdón. Esto para ir a producción es fantástico. Vamos rápido, pero empiezan a ocurrir problemas. Cuando crece, son miles y miles de líneas de códigos y estas líneas de código se vuelven complejas, hay una interdependencia. Si queremos modificar una parte, seguramente tengamos que tocar otra parte del código o romper cosas. Los tests son gigantescos. Y empezamos a encontrarnos con que viene el manager y nos dice, che, ahora queremos hacer Machine Learning. Y nosotros estamos trabajando en Go, por ejemplo. Y sabemos que integrar algo de Python dentro de un monolito en Go es muy complicado. Entonces, por estos motivos es que las compañías, cuando crecen y empiezan a hacer software mucho más complejo, empiezan a tomar decisiones de separar este monolito en pequeñas piezas. Estas pequeñas piezas, que hoy le llamamos microservicios, nos dan la ventaja de que podemos elegir el stack que nos interesa para resolver el problema. O sea, el martillo para clavar, el serrucho para cortar madera. Esta imagen que se ve acá, que no se ve en mucho detalle, pero son muchos puntitos y muchas líneas azules. Esos puntitos representan microservicios. Cada uno de esos puntitos es un microservicio y cada línea azul es una comunicación. Entonces, si bien resolvimos problemas de escalabilidad, resolvimos problemas que ahora tenemos equipos dedicados para los problemas que necesitamos resolver, podemos hacer mucho más deploy más rápido, se empiezan a aparecer otros problemas, que es el problema de la comunicación. ¿Qué significa? Antes una comunicación era una llamada a una función, una llamada a un método, eran 2 o 3 ciclos de CPU y ya teníamos una respuesta. Ahora tenemos un cable de red, una placa de red, tenemos DNS, tenemos un sistema mucho más complejo para poder sacar un mensaje de un microservicio al otro. Nosotros, cuando empezamos a trabajar con Python en Mercado Libre fuerte, que empezamos a hacer Machine Learning, nos dimos cuenta que la performance de todas las APIs o los microservicios que hacíamos en Python no se comparaban con lo que ya estaba hecho en Go, por ejemplo. Pero no tenía mucho sentido porque estábamos haciendo cosas sencillas al principio. Entonces empezamos a investigar un poquito y de ahí un poco de esta charla de los insights que sacamos. Entonces, les queremos contar un poquito qué hicimos y en general qué se hace para conectar microservicios con Python. En realidad, conectar microservicios a este nivel es hacer una llamada HTTP. Bien, es hacer un request como el que hace el navegador cuando uno entra a una página, hace un request hacia un servidor, que eso va, vuelve y el navegador renderiza algo, o en nuestro caso mandamos un mensaje y recibimos una respuesta y trabajamos.
En el caso de una arquitectura de microservicios, cuando nosotros montamos nuestra solución con este diseño, por lo general corremos en infraestructura de red que está optimizada para esto. No es lo mismo yo acá entrando a Google que tengo que atravesar un montón de continentes hasta que llegue el request al servidor y vuelva. Cuando yo en mi empresa voy a armar una infraestructura de microservicios, por lo general voy a intentar que la capa de tráfico, la capa de red, sea óptima, chica, veloz. Entonces voy a montar, por ejemplo, todo en AWS para que el tráfico esté contenido adentro de tráfico de fibra y de backbones súper eficientes. Entonces, lo que realmente pasa a nivel código pasa a ser relevante. ¿Bien? Entonces, típicamente, ¿qué hacemos en el mundo Python para hacer un request HTTP? ¿Quién conoce la librería request? Levante la mano, por favor. Casi todos. Bien, perfecto. El 78,29%. Casi todos. Sí, request es lo que se usa en Python. Y tiene sentido porque la librería request nos abstrae de los bemoles del protocolo HTTP. ¿Qué significa un request HTTP? Hay cierto string formateado con un formalismo que tiene que viajar hacia un servidor que lo va a saber recibir y que me va a devolver con cierta formalidad un mensaje. Es un protocolo que se monta sobre un montón de cosas, sobre en particular la red. Entonces, por ejemplo, que yo quiero en mi aplicación que calcula el tiempo de envío de un paquete, típicamente voy a depender de otros servicios, voy a depender de servicios externos, porque yo voy a querer calcular para determinado usuario y determinado producto, bueno, cuánto tarda ese producto en llegar a su casa. Entonces yo voy a tener que pedirle a la API de direcciones de usuarios que me diga las direcciones de mi usuario, y le voy a querer pedir a otro endpoint que es la información de los vendedores que me dé información, y después a la información de las direcciones de los vendedores. Entonces, en un esquema de microservicios típicamente vamos a tener una serie de llamadas, una serie de requests a otros servicios. Posiblemente a un mismo servicio yo le quiera pegar muchas veces. Este código, cada vez que llega un request, ustedes entran a Mercado Libre, al Marketplace, entran a ver un ítem y en algún momento les dice, por ejemplo, cuánto va a tardar en llegar aproximadamente ese ítem a su casa. Eso significa que con cada request que llega a Mercado Libre, este código se ejecuta. Y en Mercado Libre tenemos cientos de miles de requests por minuto. Y significa que este endpoint se va a llamar cientos de miles de veces por minuto. Entonces, estas llamadas, mi microservicio le va a estar pegando a los otros microservicios de una manera exponencial con respecto al tráfico que recibo. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa cada vez que yo le pego a otro microservicio? Bien, esto, que en mi computadora se ve mejor. Esto tiene que ver más o menos con la explicación del protocolo TCP, la capa de red. ¿Qué pasa cuando yo le envío desde mi cliente a un mensaje al servidor? Se establece una comunicación a nivel red donde primero hay que ir al DNS para ver cuál es la IP del servidor al que tiene que llegar, porque yo le digo una URL, una string. Entonces, dada esa IP, tengo que empezar a mandar ciertos mensajes de conexión a ese otro servidor. Entonces, esos son un montón de mensajes entre la máquina origen y la máquina destino. Le mando un mensaje para que se conecte y una vez que se conecta tiene que haber, si estoy en un esquema de SSL o de seguridad, hay todo un intercambio de protocolos asociado a que, bueno, asegurarme de que está protegida la conexión. Entonces un ida y vuelta de mensajes para que finalmente yo le pueda mandar el payload de mi mensaje. Fíjense que nosotros en Python le dijimos manda un get y tráeme este resultado. Internamente, ¿qué nos resolvió request? Hizo toda esta comunicación, mandó el mensaje y cerró la conexión. Y eso lo hizo cada vez. Resolución de DNS, se conectó, SSL, mandó el payload y la cerró. Con cada vez y los cientos de miles de veces que yo me conecto con el otro servidor, request hace esto. Porque request es así, es fácil, con muy poco, hace mucho. Ahora yo estoy en un esquema de microservicios, yo me voy a conectar muchas veces con el mismo servidor, en un esquema seguro. Entonces yo no quisiera estar abriendo y cerrando esta conexión cada vez. Yo no quisiera estar intercambiando certificados de SSL. ¿Bien? Entonces, en realidad yo me gustaría quedarme con una partecita muy chiquita de todo lo que está haciendo request. ¿Bien? Entonces, la librería request, con muy poco, me permite ganar esa optimización. Uno tiene que leer la documentación de request, tiene que pasar del getting started o del quick start de request y empezar a ver los features. Como en todas las librerías que estamos usando en general,
Tenemos un quick start, pero después tenemos que ver cuáles son los parámetros un poquito más avanzados. Entonces, fíjense que con muy pocos cambios, yo a request le puedo decir, no quiero usar la de top level request, le digo, che, dame una sesión. Che, bueno, no sé. Sí. Hey, hola, request. Dame una sesión. Y después yo puedo usar esa sesión. Esa sesión significa que justamente gano todas esas optimizaciones. Request establece una sesión de comunicación con un servidor y ya mantiene abierta la conexión. Entonces yo después, cada vez que mando un mensaje, solamente envío el payload. Sí, por ahí agrego algo. Esto está a escala, ¿no? Generalmente cuando uno hace microservicio, el payload es un ID, es un string, es muy chiquito. No estás pasando una imagen de 2 GB. Entonces, es muchísimo lo que uno gana si puede hacer uso óptimo de los tiempos esos que estamos haciendo de más. Y si yo lo único que voy a hacer en mi aplicación es una vez por hora pedirle algo a Google y volver, no estoy queriendo optimizar esto. Pero de nuevo, pensemos en la escala en la que mi arquitectura entera, los miles de requests que atiendo por segundo, se transforman en cientos de miles de requests adentro de mi sistema. Cada milisegundo que yo le gane va a ser un milisegundo menos de cómputo, un milisegundo menos de tráfico, y eso se transforma por lo general en costos. Bien, en mejoras en costos. Entonces, nosotros vimos que se estaba usando de forma naive request. Trabajamos con múltiples equipos dentro de la organización. Vemos que estaban usando request así nomás, como el quick start. Y hicimos algunos benchmarks usando session, y en particular en las APIs que hacemos con Rudy empezamos a usar sessions. Claro. Y vimos mejoras impresionantes realmente con muy poco cambio. Por ejemplo, la cantidad de requests que puedo hacer yo por segundo con el primer pedazo de código son alrededor de 500. Usando sessions se duplicó la cantidad de requests que puedo hacer yo en un segundo, haciendo tres líneas de código de cambio. Bien. Acá, bueno, no me quiero hacer foco en el benchmark en sí, pero bueno, esto es una prueba local. Obviamente la cantidad de requests que pueden hacer por segundo va a depender de un millón de cosas, pero cuando pruebas red, tratas de abstraerte de la red y usas tu propia interfaz de tu máquina como para tener algo consistente. Entonces, realmente, por hacer 3 líneas de código de cambio, ganamos una performance en cuanto a la cantidad de requests que puedo hacer por segundo del doble. Después también es más impresionante en un esquema HTTPS donde toda la negociación de certificados de SSL mete tanto overhead que yo podía hacer 146 requests por segundo, abriendo y cerrando la conexión, y pasando a sesiones pasó a 1000. O sea, el cambio y la ganancia es realmente impresionante. Bien, entonces, bueno, y también otra cosa que a priori no habíamos pensado, pero que terminó sucediendo, es que el uso de CPU en mi aplicación casi pasó a la mitad. Porque todas estas cosas que estaba haciendo request por abajo no las tiene que hacer más. Y si estamos pagando por CPU, por ejemplo, comprando instancias en la nube, de repente, si tengo múltiples instancias, bueno, usarlas menos significa costo. Bien, mejoras en costos. O si tienen un data center en su pieza, no sé, menos calor, algo, pero una ventaja para todos. Entonces, bueno, a ver, ¿por qué estamos usando request? ¿Por qué estábamos usando request? Tiene una interfaz espectacular, realmente muy amigable, muy simple, hacer un llamado es buenísimo. Después tiene un montón de ventajas asociadas a las aplicaciones web tradicionales, no necesariamente a microservicios. Entonces, manejos de cookies, verificaciones de contextos de seguridad, decodificación de contenido, streaming, chunking de envío de datos. Tiene un montón de ventajas que están buenísimas, de las cuales a nosotros prácticamente no nos interesa ninguna. Está bien, te permite empezar muy rápido, pero en el fondo usa URL 3. ¿Ok? Hay una aclaración. Esto no se trata de comparar cosas. No queremos hacer comparaciones. Las comparaciones son odiosas. En realidad estamos tratando de ver distintas herramientas. Yo hoy lo veo como que Rico es una herramienta para resolver algunos tipos de problemas, y URL 3, que es lo que voy a hablar un poquito ahora, es una herramienta para resolver otro tipo de problema. No es que estamos comparando que una es mejor que otra, ¿no? Son cosas diferentes. En el caso de URL 3, lo primero que fuimos a analizar es qué tan diferente es la interfaz, porque esto lo tenemos que replicar en 300 equipos. Tenemos que salir con un mensaje a 300 equipos de, che, deberíamos empezar a utilizar esta herramienta porque, ahí lo vamos a ver más adelante. Y nos encontramos que si bien no es tan amigable, digamos, acá uno no puede utilizar como hacía con request de no hacer una sesión. Acá realmente hay que hacer un pull. Los sessions de request en el fondo hacen pull de URL 3. Hay que ser más explícito en los parámetros.
no es tan que los adivina mágicamente. Igual, son 2 parámetros nada más. Uno dice a cuántos dominios diferentes va a mantener una conexión. Por ejemplo, si me conecto a 5 microservicios, el número de pool es 5. Y el max size, que está ahí como 10, es la cantidad de hilos que vamos a tener abiertos por cada pool. Entonces, si estamos trabajando con Unicore, WSGI y estamos haciendo threading y vamos a poner 10 hilos, sabemos que ahí tenemos que poner un número 10 o más. Esto no es un número duro, no es que si de repente hay más hilos corriendo y se establecen más conexiones, no va a permitir. Lo que va a pasar que cuando se cumple un timeout va a ir eliminando conexiones y siempre va a dejar 10 establecidas. Y las otras se van a tener que establecer cuando se inicien. Después, en el uso, y es un poco raro, en realidad el get no es un método y es un parámetro. Los fields no... Hay cosas que realmente en la interfaz request están buenísimas y no las tenemos en URL 3, pero haciendo un análisis rápido tampoco es inentendible. No es que hoy vemos esto, todo lo que estamos acá, y más o menos podemos entender que eso quiere hacer un get a esta URL y que le quiere pasar estos parámetros. Hicimos las mismas pruebas que veníamos haciendo, exactamente el mismo escenario, y encontramos que con solo esos cambios, que no son menores, si uno ya tiene un proyecto que está establecido, que es grande y tiene muchos tests escritos con request y request most, son cambios importantes, pero ya teníamos un 30% de ganancia. Y no es poco un 30%. 30% es un montón cuando tienen millones de requests que se están ejecutando. Entonces pasamos de 1000 que teníamos antes a 1300. Next. En ese momento ya estamos encanchilados. Habíamos pasado en un mes. Encanchilado, no sé si es algo que usan acá o una mala palabra capaz en Colombia. Sí, una mala palabra. En Argentina no lo es. Del video. Perdón. O sea, habíamos trabajado un mes aproximadamente haciendo estas pruebas y estos cambios y probándolos en API, y ya estamos al doble y un poquito más del doble. Y dijimos, y bueno, investiguemos un poquito más, vamos más allá. Somos una compañía grande, tenemos muchas APIs escritas en Python, tenemos tiempo para hacer estas cosas. Entonces, bueno, juguemos, empecemos a investigar. Y obviamente, ir de Python a C, que es PyCool, está hecho en C, sabíamos que íbamos a tener alguna ventaja en tiempo. O sea, ahora tenemos que analizar cuáles son las desventajas de usar PyCool, porque no todo es gratis en la vida. Entonces, empezamos a investigar cool. Lo primero que vimos en la documentación es que es para usuarios avanzados, para hacer docenas de conexiones concurrentes, esos features justificados, y la documentación está escrita en HTML 1.0. Yo que venía de read the docs y todas estas cosas bonitas y con buscador, empecé a leer esa documentación y dije, no, ¿por qué me estoy metiendo acá? Pero bueno, nada, tenía el tiempo, somos informáticos, nos gusta hacer estas cosas, investigué un poquito más, empecé a jugar y dije, bueno, voy a hacer mi primer get en PyCool. Esto es copy-paste de la documentación de PyCool, con lo cual, disclaimer, en la webpage está buenísimo. El que avisa no traiciona, ¿no? Y está muy bien. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes usó PyCool? Uno, un valiente. Hablemos. URLib 3. Hablemos dentro de un rato. URLib 3, ¿quién usó? Ahí está. Apá. Ahí va como... Ahí va. Hay gente trabajando con microservicios. Hablemos en un rato. Pero sí, acá PyCool está diciendo, si necesitas docenas de llamadas concurrentes y con features sofisticados, entonces ya te está avisando que, está bien, si lo único que querés es hacerle un post a la lista de no sé qué pública, no hace falta. Pero capaz en un esquema de microservicios donde querés hacer docenas de concurrentes requests y tenés advanced developers que se la banquen, puede llegar a tener sentido. Igual vamos a llegar a esa parte de advanced developer, ¿no? Sí, no hace falta. Lo primero que vimos cuando hicimos las pruebas es que ya duplicamos lo que habíamos duplicado. La verdad estábamos súper contentos. Yo tenía muchísimas ganas de implementar esto y decirle a todo el mundo, por favor usen PyCool, es la que va. Me junté con Litos, con Javi, un poco a analizar. Javi es otro chico que trabaja con nosotros, a analizar esto y empezamos a ver un poco cómo se hace el get y cómo se usa y no nos convencía mucho. Entonces, el uso, esto es importantísimo, el uso de CPU se fue al 0.73%, ¿no? Entonces, la gente que está usando mucho Python hoy en Mercado Libre hace Machine Learning. Cada porcentaje de CPU que le liberamos es jugo para ellos. Entonces, tenemos que salir con esto
Rápido producción. ¿Cómo hacemos? Eso es un get en PyCool. ¿Se recuerdan? Bueno, todos usaron request, es request.get y ya estás haciendo un get. Y acá ahí está en color alto bardo 1. No sé si en Colombia bardo significa lo mismo que significa en Argentina. Un gran problema 1. Un gran problema 1, un gran problema 2. La forma que uno le tiene que pasar los parámetros no es un diccionario común. Realmente es súper complejo, súper confuso. Yo hace 5 años que estoy con Python y veía esto y decía, ¿por qué? Por favor, ¿por qué es así? Pero bueno, tiene sus ventajas. Tiene la ventaja de duplicar la cantidad de requests de URL 3, de uso de CPU. Teníamos que ver qué hacíamos. Creo que el post no se lo puse. Bueno, el post, si un get es un bardo, el post es doblemente el bardo. O sea, imagínense testear eso. Es como, ¿cómo testeo este pedazo de código? ¿Cómo reparto este código en 300, 400 aplicaciones? Es muy difícil. Tengan en cuenta que todos conocen request, nosotros también conocíamos request. Entonces, cuando tenés que hacer una solución, usaste request, el momento cero, no te lo preguntaste, lo cual es un problema en un contexto productivo. Si están haciendo una POC, si están haciendo un prototipo, si están haciendo una prueba, hay preguntas que no necesitamos hacernos. Pero cuando vamos a un entorno productivo, sobre todo de escala, tenemos que ser mucho más detallados. Entonces, haber elegido request como librería de comunicación entre procesos es deuda técnica. Exacto. ¿Bien? Es un riesgo que estamos tomando y que en algún momento nos puede costar y que en algún momento ese costo, como cualquier deuda, con sus intereses se va a hacer más caro. ¿Bien? Y nosotros no nos dimos cuenta. Y nos dimos cuenta cuando nos dimos cuenta que había que implementar esto con cada request que teníamos en cada una de los, hoy por hoy, cientos de microservicios desplegados en Python que tenemos. Son muchos equipos de trabajo trabajando. Y si a cada uno de esos equipos yo le digo, esa línea, no, reemplazarla por esta 75 que tenemos acá. Y listo. Otra cosa que teníamos en PyCool que era súper interesante y no lográbamos hacer con request y URL 3, en un entorno productivo hacer monitoring es súper importante, medir, hay que medir todo lo que se pueda. En Mercado Libre nos gusta medir mucho y medimos cada cosa que sucede. Por ejemplo, si va al DNS, queremos medir por cada request que sale cuánto tiempo tardó en ir y volver al DNS. Si hay una conexión, cuánto tiempo se tardó en establecer esa conexión. Si el payload, cuánto tiempo tardó. Todos esos detalles en librerías de bajo nivel como PyCool podíamos obtenerlas y en las de alto nivel realmente teníamos que entrar a modificar el código en la librería y era bastante complejo. Entonces ahí un poco gratis veíamos como la ventaja de poder monitorear muchísimo mejor los microservicios que teníamos y era otra cosa a favor que nos decía, che, tenemos que ir por este camino. ¿Sigo todo? Insight, un poco lo que veníamos charlando, lo que veníamos contando. Request de alto nivel, está buenísimo para empezar. Está buenísimo si uno hace data science y tiene que hacer algunas búsquedas. No quiero un mail que me diga después, che, me dijiste PyCool es buenísimo, mirá, tenía que hacer un request a Google para sacar algo, estuve 3 días. No estamos vendiendo eso. Request es una excelente herramienta para utilizarla en el contexto que se tiene que utilizar. Hay opciones de optimizaciones, hay que leerla. A mí me llama mucho la atención que la opción de optimización de esto Decision en Request está en uso avanzado. Personalmente considero que no es tan avanzado, me parece bastante sencillo poder utilizar un feature como eso. Capaz que entender en el fondo qué es lo que hace puede ser complejo, pero como feature de la librería es algo relativamente básico. Como toda optimización, siempre avoid early optimization, o early optimization is the root of all evil, dijo algún viejo pope de la informática. Bueno, nunca vamos a optimizar de entrada. Entonces, sí, acá mismo estamos viendo que hay formas de optimizar la manera de hacer request, ténganlo en cuenta en función de su caso de uso. Bien. Y después las buenas prácticas de ingeniería aplican para todo. Las prácticas que conocemos de no optimizar antes de tiempo, de empezar... esto es algo que me lo discutan. A mí me gusta empezar a desarrollar pensando que está todo bien y después pensar en las cosas que pueden fallar. Creo que unas charlas hace unos días decían todo lo contrario. A mí me gusta ser optimista y después ir agregando complejidad. Entonces, todas esas buenas prácticas que hay y que hemos estudiado sirven para lo macro y para lo micro también, en este caso. Entonces, bueno, les mostramos lo que estábamos haciendo, les contamos que encontramos formas de optimizarlo.
Entonces ahora le queremos contar el próximo paso, no el final, sino el próximo paso. ¿Qué hicimos en el Mercado Libre con todo esto? O por lo menos en el marco de nuestros equipos. Primero le queremos... Esta filmina de marketing es un poco para que entiendan esta cuestión de envergadura y de escala. Que realmente en nuestro caso, ¿por qué tiene sentido hacer lo que hicimos? Que es lo próximo que le vamos a mostrar. En Mercado Libre hay 6.000 búsquedas por segundo. Una búsqueda desde el browser dispara un montón de requests y cada uno de esos requests adentro de nuestro sistema se multiplica. Entonces, imagínense el volumen de transacciones con los envíos, con las compras, con cada uno de los pagos a través de millones de Mercado Pago, cada ítem que se crea, cada usuario que entra. Son literalmente millones de requests por segundo que se multiplican dentro de nuestro sistema. Bien, probablemente ese no sea el caso de uso de todos ustedes, lo cual no significa que la escala a la que estén trabajando no sea importante considerar esto lo mismo. Bien, pero para nosotros, que veníamos de una empresa más chica, que Mercado Libre adquirió, nos encontramos con esta escala y al día de hoy sigue siendo impresionante, porque lo vemos en el día a día. Entonces, ¿qué hicimos con todo esto sabemos que podemos optimizar la forma de conectar microservicios en Python? Básicamente, hicimos una librería, una REST client, una abstracción de la capa de comunicación HTTP, algo que por ahí podríamos haber hecho desde el inicio. Lo que pasa es que ya request es tan fácil. No veíamos la necesidad de hacerle un wrapper. Sí, aparte yo recuerdo, entré en un proyecto el primer día y dije, bueno, 5.000 requests, voy a tener 2.000 requests. Esto lo hice una prueba en mi máquina, esto va a andar. Después salió a producción, tenía 200.000 requests por segundo. Entonces ahí me di cuenta que, ahí empecé a discutirme hay que hacer cosas con esto, no es tan sencillo. Las APIs, en Mercado Libre no funciona el approach naive de entrada, no funciona nunca. De entrada tenés que pensar entre 10.000 y 50.000 requests por minuto, 10K RPM, 50K RPM, es algo que para nosotros todavía es chico, cuando queremos probar infraestructura, por ejemplo. Ahora una API de 600, 700K RPM, son APIs que ya se les está pegando fuerte, pero no son las más grandes del sitio. Entonces realmente la escala es grande. Cuando estamos haciendo Machine Learning nos metemos al medio de casi todos los flujos importantes del negocio, prediciendo, categorizando, recomendando. Entonces, por más que hay mucho Go dando vuelta en la compañía para optimizar estas cosas, hay mucho Java en la lógica de negocios, Python, de repente, con una capilaridad muy grande, apalancado por el Machine Learning, se metió. Entonces, lo que hicimos hace poco es esto, una librería para que nuestros desarrolladores ahora instancian una librería, un REST client, que va a esconder todos los detalles de implementación y toda la lógica de negocios relacionada a conectar microservicios de la compañía. Y obviamente, ya que nos gustaba tanto la interfaz de request, intentamos hacer algo relativamente parecido. Hubo ahí varios desafíos. Toda la comunidad pythónica que está trabajando está muy familiarizada con request, entonces no fue solamente hacer una buena interfaz parecida a la de request para esta herramienta, sino que después nos encontramos que todas las herramientas que hay alrededor de request, como request mob para testearla, nos dejaban de servir. Entonces también tuvimos que desarrollar herramientas para testear nuestro REST client que sean parecidas a lo que la comunidad está acostumbrada. O sea, no fue trivial de sentarse 1 o 2 semanas y grapear algo, sino que realmente hubo que sentarse, hacer ingeniería, diseñarlo, pensarlo, probarlo, ir y volver. Y algunas cosas interesantes que sucedieron hoy, por una cuestión de que uno no puede aplicar un cambio masivamente en toda la compañía, porque es muy riesgoso, el REST client nosotros vamos agregando lo que llamamos engines, que básicamente es, empezamos con un request en el fondo, que estábamos seguros que andaba con session, después agarramos URLlib 3 y de a poquito fuimos migrando algunas API que usan esta implementación y después en PyCool hicimos los mismos, fuimos migrando. Y fue muy interesante ver cómo equipos hacían los deploy y decían, mira, no sé qué hicimos, anda súper rápido ahora. ¿Viste? Y nosotros estábamos sentados ahí, che, me parece que está funcionando esto. Entonces, pero esto que se lo cuento como chiste es el valor de poder tener herramientas de la compañía que impacten en toda la compañía con un solo cambio. O sea, nosotros hacemos una nueva versión de esta librería y estamos impactando en todos los microservicios que están en Python. Que si no lo hubiéramos hecho, tendríamos que haber hecho lo que decía Lito, que decir, che, bueno, esta línea ahora la cambian por esta 70. Entonces, tomar decisiones de ingeniería es parte de comunicar microservicios, no es solamente una cuestión de optimizar la performance. Bueno, de nuevo, queríamos compartirles este, es un caso de uso propio, es parte de lo que nos sirvió, tiene sus pros y sus contras.
Bien, porque ahora esta librería la tiene que mantener alguien. Si el sistema de recomendaciones de Mercado Libre encuentra un bug o una limitación en esta librería, obviamente alguien lo tiene que resolver y ese alguien en este caso somos nosotros. Entonces, de nuevo, depende del caso de uso, hay que responsabilizarse por las herramientas que hacemos. Como dice Rudy, los pros son muchísimos, las contras no tantas como para que no nos animamos, lo tenemos en marcha. Muchas gracias.